buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente les agradezco el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares y hagan seguimiento de los vídeos que procuro hacerlos frecuentemente con temas que son de su interés. Nuestro invitado de hoy es Rafael Ostech. Hasta hace unos meses fue miembro de Cáritas Parroquial de Totana y amplio conocedor de la realidad social que vive el municipio y por consiguiente la amplia realidad social que vive en este momento el mundo también, porque lo que pasa en el municipio pasa en el mundo. Entonces, Rafael, ha sido un placer, es un placer conversar contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Y una puntualización solamente. Sigo siendo voluntario de Cáritas, es decir, lo que he dejado, digamos, son los cargos institucionales. Fui consejero diocesano de la zona pastoral y posteriormente, pues, director y tesorero en una Cáritas parroquial y sigo manteniéndome como voluntario en Cáritas. A Ya, la vez digamos, que los eres cargos también, ya a hemos a la vez que eres pasado, también pero miembro de la plataforma Vecinos por Totana. sí, bueno, sí, también estoy incorporado en Exacto. esa asociación. Sí, mi interés, Rafael, en conversar contigo hoy es básicamente por los hechos que están sucediendo en Francia, los lamentables hechos que están sucediendo en Francia. Son muchos, oyendo la prensa y viendo las tertulias, entenderás que son muchas las opiniones que hablan de las causas y son múltiples las opiniones que hablan de las soluciones. Mas yo no creo que sea la cosa tan sencilla, por cuanto estos incidentes son unos incidentes que han dejado perplejos al mundo por toda la violencia que esto encierra. Y ha dejado, a mi juicio, no sé si comparte la opinión, Rafael, una dirigencia política francamente incompetente, no preparada para llevar adelante los problemas sociales que en este momento se están presentando en Occidente. Una policía también un poco maniatada y una realidad social que la gente teme que se escape de las fronteras francesas y se extienda a otros países. ¿Cuál es tu opinión de los hechos, Rafael? ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, es un tema como has introducido tú, pues extraordinariamente complejo, ¿no? Lo primero, pues, el desencadenante, la fatídica muerte de este joven de Nagel, bueno, pues en una intervención policial. Más allá de que se considerase si la actuación policial era la adecuada o no, porque sobre esto puede haber diferentes discusiones, estamos hablando de que va en un vehículo robado, en fin, que parece ser que había antecedentes, pero más allá de esto hay un trasfondo. Y esto ha sido el detonante actual. Hace unos años, pues surgió también con otro tipo de detonantes, cuando aquellos dos muchachos murieron. Bueno, pues fatalmente también, intentando huir de la policía, quedaron electrocutados, pues también hubo unas movilizaciones importantísimas. Y movilizaciones que no han existido, por ejemplo, cuando hace unos días pues se acuchilló a unos bebés en un parque o incluso cuando se produjeron estos atentados sangrientos contra una revista satírica, el Charles Hebdo, en Francia. La situación real es que hay una serie de errores de base. Más allá de esto, podremos ahora profundizar sobre ello, más allá de esto estamos hablando también de unas situaciones marginales, pero estamos hablando además de una población importantísima, es decir, hay entre 5 y 6 millones de personas que viven en estos suburbios, en estas zonas apartadas de las grandes ciudades, con unas condiciones de vida, bueno, que en la gran mayoría de los casos están por debajo del umbral de la pobreza y una degradación absoluta. Desde mi punto de vista personalísimo, el primer error que hay a la hora de intentar valorar estas cuestiones es que estamos utilizando una mentalidad y unos criterios que nos son propios, digamos, por nuestra cultura. Y tenemos bueno, de alguna forma mentalidad de que todas las culturas son iguales y esto es un error fatal, ¿me entiendes? Al igual que hace 500 años todas las culturas no eran iguales, ahora mismo tampoco lo son. Es decir, hay culturas que, bueno, pues como la que tenemos ahora mismo en la gran mayoría de Europa, están a la vanguardia de las libertades del individuo
y culturas que cercenan de una forma importantísima esa Esa propia libertad. libertad del individuo. Entre ellas están estas culturas que vienen de estos países normalmente norafricanos, ya digo que pueden en algunos casos generar tensiones. Dicho esto, hay vamos, muchísimos casos donde pues la integración es una integración real, pero hay otros muchos donde no se está produciendo. Y en nuestra misma ciudad podemos apreciarlo directamente, pues pasándonos por estos cafetines o estas cafeterías donde no vamos a ver jamás, nunca vamos a ver una mujer sentada. En ellos. Sabemos los que son, ¿no? No voy a dar los nombres, pero podemos, ya digo, ¿por qué? Pues porque su cultura no lo permite. En esos ámbitos culturales nos encontramos ahora mismo también con situaciones pues como las que se están dando actualmente en Afganistán y en otros países. Es decir, esta mañana leía que vamos a tener que cerrar los salones de belleza Sí, y señor. cuestiones de este tipo, ¿no? Es Sí, decir, señor. todas las culturas no son iguales y todas las culturas no respetan de la misma forma al individuo. Dicho Pero una todo pregunta, esto, Rafael, que te quiero hago hacer una una pregunta al hilo sí, de lo que estás comentando. Compartimos que no todas las culturas son iguales, evidentemente, pero cuando tú emigras a un país con una cultura diferente, con unas tradiciones diferentes, no estás casi obligado a cumplirlas. Y si no estás de acuerdo, simplemente te vas. Pero tú lo que no puedes hacer es el incumplimiento de el no cumplimiento de esas culturas, de esas tradiciones, de esas normas que te puedan generar conflictos sociales como lo que está sucediendo en este momento. Porque en este momento comentan que en Francia, por ejemplo, las mujeres están ya restringiéndose en cuanto a la vestimenta. ¿Por qué? Porque se sienten acosadas por personas que no comparten esa vestimenta. Y eso no crees tú que es una falta de responsabilidad política, el no defender los derechos de estas mujeres para que puedan usar la ropa que les dé la gana. bueno, hay muy pocos países en el mundo donde se aplica rigurosamente ese patrón. De aquí vienes y haces lo que tienes, lo que yo te digo que tienes que hacer, y si no, ya te puedes volver. Australia probablemente, Nueva Zelanda, en fin, algunos países, y curiosamente también algunos países islámicos donde tienes que llegar y decir, no, aquí funcionamos así. No. Vuelvo a repetir, nosotros estamos ahora mismo en el lugar de las libertades, desde mi punto de vista, con un falso error, pensando que todo es lo mismo y que todos son iguales, ¿no? En cualquier caso, las reivindicaciones no se pueden fundamentar en protestas, en fuegos y en saqueos, porque eso corresponde a la delincuencia común, no corresponde a un hecho reivindicativo social, ¿no? Y vuelvo a repetir, hace unos años, en los años 60, fue cuando se hicieron estas grandes ciudades, perdón, estos grandes barrios fuera de las ciudades en Francia, ¿no? En zonas fundamentalmente industriales. Estamos hablando pues de París, estamos hablando de Toulouse, estamos hablando de Lyon, estamos hablando de Marsella. Y ahí se construyen una serie de viviendas que lo que sirven en principio es para hacinar esa mano de obra que les era fundamental en ese momento Claro. para el desarrollo del país. Eh, a partir de ahí no se ha producido una integración. Y esa es una realidad. Yo bueno, bastantes años ya, me opuse, bueno, pues desde la posición en la que yo me podía poner, es decir, me manifesté públicamente en contra de que en este municipio, en Totana, donde nos encontramos, se hiciesen viviendas sociales. ¿Por qué me opuse? Porque tenía el convencimiento absoluto, y lo sigo manteniendo a fecha de hoy, que eso lo único que genera son guetos y no integración. Si queremos integración, lo que tenemos que hacer es crear esos lugares de residencia bueno, pues de algunas familias desfavorecidas o en situaciones muy complejas, pues en diferentes lugares, incorporarlos dentro de la normalidad de la sociedad donde viven, no hacer un gueto. Bueno, pues aquí lo que se hizo en París probablemente no habría otra solución, desconozco el tema en profundidad, pero lo que se hizo fue crear guetos precisamente. Y en esos guetos donde tenemos un índice de pobreza altísimo. Es decir, para que te hagas una idea, probablemente ahora mismo en Francia la media, digamos, de ingresos en una vivienda pues puede estar en una familia humilde, trabajadora humilde, puede estar pues entre los 20 y los 30.000 euros, ¿no? Año. En estos lugares por familia están ingresando entre 11 y 15.000 euros. Es decir, ya estamos hablando de bolsas de pobreza.
eso va a generar una serie de intervenciones por parte de la administración para intentar subsanar esos desequilibrios, por decirlo de una forma suave. Van a recibir ayudas. Cuando se reciben ayudas, también, por otro lado, se está incentivando la inactividad. Las ayudas, yo siempre he sido partidario de que hay que darles, pero deben ir vinculadas a resultados y a proyectos. Es decir, yo te doy una ayuda para el asentismo escolar, pero tienes que solucionarme el asentismo escolar. Es decir, este niño va a recibir una ayuda, va a estar en un proyecto, va a estar incorporado, o esta niña va a estar haciendo esto y lo otro, pero me tienes que llevar a la niña o al niño al colegio. Muchas veces se dan ayuda sin controlar que esa ayuda sea eficaz y que el resultado que se pretende, pues al final se obtenga, ¿no? Ya digo que es un tema de una complejidad muy grande. Te Por comentaba, lo que Rafael, íbamos, perdón, te comentaba, Rafael, del Estado fallido que yo te citaba al principio, por cuanto no es posible, entiendo que no es posible, que muchachos de cuarta generación franceses, por ley, no se sientan franceses y aparte lo manifiestan públicamente que odian y rechazan todo lo que Francia representa. Entonces esa cuestión no es una falla del sistema, Rafael, que después de 40 años o 50 años la ciudadanía que está emergiendo de esos lugares no sientan que son franceses porque ese país no lo representa. ¿Dónde está la falla? En los muchachos seguramente que no, en el gobierno, en el Estado, posiblemente en el Estado. sí, más del 60% de los jóvenes franceses que viven en estas zonas en concreto, efectivamente rechazan esa cultura de libertad y esa cultura de igualdad y fraternidad francesa tradicional que se inicia en la Revolución de 1789. ¿Por qué la rechazan? Pues porque ellos se han educado, por decirlo de alguna forma, en unos núcleos, en un objeto donde no se hacía alarde de esas libertades, donde se seguía de una forma, bueno, pues normalizada, oprimiendo a la mujer, sin darle oportunidades. Y es muy difícil salir cuando uno está dentro de esa mecánica, dentro de esa vorágine que te recoge en todo tu entorno. Es muy complicado salir de allí. Ellos han normalizado cuestiones, ellos han normalizado que los barrios son suyos y que ellos son los que mandan en los barrios. Estoy Pero hablando eso pasó, sobre Rafael, todo eso de pasó con la anuencia de las la población autoridades. mayoritaria que hay ahí. Porque, Eso pasó con la anuencia de las autoridades. De sí, hecho, quien manda en los eh, barrios, este es el mulá. Lo que diga el mulá es lo que se cumple. Ahí la autoridad no, ahí la policía no pinta nada. en estos últimos años, además, el gobierno francés ha destinado pues 12.000 millones de euros y ahora hay otro proyecto de otros 12.000 millones hasta 2030 para mejorar las condiciones de habitabilidad y de socialización en esos barrios, ¿no? Con todo tipo de proyectos. Pero vuelvo a repetir, es muy complejo, es complejísimo porque no, por parte de algunos, no se está dispuesto a asumir, digamos, los niveles de libertad y los niveles de democracia y de entendimiento que la cultura, por llamarlo de alguna forma, europea Occidental. occidental tiene. Esto no es un tema exclusivo en Francia, es decir, está pasando con otras etnias en otros países, con otros orígenes, ¿no? En Alemania, aunque menor, sabemos que existe un problema importantísimo con los turcos, ¿no? Sí. Con las personas de origen turco, ¿no? En Francia fundamentalmente son africanos y norteafricanos y bueno, No, y aparte, en Noruega tienen y otros aparte problemas. también, Rafael, que Pero, perdona comentaba Erdogan recientemente que la integración no se podía dar. Erdogan hacía alarde de su realidad y echaba la culpa a Occidente porque, por la razón por la cual los turcos y marroquíes y argelinos no se están perdón. integrando. Porque la culpa es nuestra, la culpa es de Occidente. Mira, estoy ahora mismo recordando en concreto
dos familias inmigrantes salen de aquí de nuestra ciudad, pues hace como 45 o 50 años, y una se establece en Alemania y otra se estableció en el sur de Francia. Ellos se incorporan en esas sociedades que lo acogen. Ya hay miembros de esas familias de tercera y de cuarta generación. ¿Y hasta qué punto se han incorporado? Pues hasta el punto de que cuando vienen, yo me río mucho de ellos porque son más franceses que los franceses, son más alemanes que los alemanes. Participan de una forma habitual en todas las fiestas, digamos, de la República. Incluso tienen cargos de representación en Alemania, esta familia que conozco, tienen cargos de representación en el ayuntamiento. Y ya digo, ¿por qué puede ocurrir esto y por qué ocurre en un momento y en otro no ocurre? Pues mira, hay un tema que probablemente quede ahí en el trasfondo, pero que puede que tenga su importancia, y es el tema de las religiones, la lucha de las religiones y la imposición de las religiones. Está claro que para algunas religiones, mientras Europa entera, digamos, está en un proceso en el que todo tiene que ser seglar y laico, en otros lugares donde haya un enaltecimiento de la religión precisamente. Y si vemos cuál es el objetivo, hay religiones que tienen un objetivo claro. El objetivo es convertir. Igual que en su momento los cruzados iban a convertir, digamos, y a reconquistar Jerusalén, pues hay religiones que lo tienen clarísimo, que quieren conquistar Europa y la libertad de Europa y se Máxime basan Rafael, en la cuando la religión y religión. la política van unidas. Cuando la religión y la Bueno, política van sabemos que unidas es mucho más eficaz. sabemos que hay muchos países donde es lo mismo, es Claro, decir, la aplicación de las áreas de la ley islámica es la ley que rige en muchos de los países ahora mismo en el mundo, ¿no? Y se aplica. Y a mí lo que más, una cosa que me llama poderosísimamente la atención es que muchos de las defensoras y de los defensores y de los defensores del laicismo están también de alguna forma intentando llegar a los ciudadanos, pero incorporando a estas facciones, a estas personas, que lo primero que hacen con un homosexual es tirarlo por un balcón, ¿me entiendes? Y que lo primero que hacen con una mujer es decirle, tú no puedes estudiar. sí. ¿Eh? Y eso, vuelvo a repetir, eso es algo que ocurre. Nuestra relación más cercana probablemente sea con uno de los países árabes más laicos que hay, que es Marruecos, probablemente, de los más laicos, ¿no? Sí. Pero bueno, lo único que hay que conocer es la evolución que han llevado a otros. Tenemos el caso del Líbano, la evolución que lleva y la que ha llevado y a dónde nos van a conducir, ¿no? Entonces es muy complicado desde el laicismo combatir estas imposiciones en muchos casos que vienen de la religión, No, desde mi punto de y vista. también podemos ver el caso de Irán, Rafael, hacia dónde iba Irán y hacia dónde está Sí, sí, yendo sí. ahora la mujer, la involución que ha sufrido la mujer en ese momento. Una cosa que te quiero comentar, Rafael, porque Claro, fíjate, los de que estos... tenemos. Perdón, dime, Rafael, dime. Dime, estabas hablando. No, no, decía que los que tenemos cierta edad recordamos esas imágenes de Teherán Sí, completamente occidental, con la universidad llena de mujeres, sí, con unas libertades absolutas y tal. Y ya digo, pero los jóvenes pues no recuerdan eso. sí. Desgraciadamente, cuando estamos en la cultura y en los tiempos de la información, hay quien no tiene el más mínimo interés por informarse ni ver cuáles son los orígenes de algunas cuestiones y hacia dónde nos llevan, ¿no? Recuerdo, bueno, tú conoces perfectamente, bueno, pues situaciones que se están dando en países, en concreto tú, la que mejor conozcas, probablemente sea la de Venezuela, ¿no? Pero en otros muchos países que hemos conocido, yo conocí personas que tenían propiedades y que habían estado viviendo en Cuba también anterior al año 58, año 54, 55, y desde luego ahí había una corrupción atroz y brutal en muchos aspectos, pero la solución a esas corrupciones no era el comunismo, era luchar contra la corrupción, desde la ley y desde el orden.
Yo creo, Rafael, haciendo una acotación a eso, efectivamente, yo creo que los modelos comunistas que se han instaurado en América Latina fueron causados por la inmensa corrupción que había de antes. O sea, el comunismo no llegó simplemente como ciencia infusa, no, llegó simplemente porque había una corrupción insoportable para la población y pensaba esa población ingenua, pensaba que no había nada más, algo más peor que eso. Y lo había, vaya que lo había, el comunismo es peor. Pero bueno, quiero preguntarte una cosa, Rafael. El otro día el presidente Macron le comentaba, ante los hechos que estaban sucediendo, ante los detenidos que había, que de los cuales 30% eran menores de edad, le hacía de ellos responsable a los padres, le pedía a los padres que qué pasaba con esos muchachos. Y yo te pregunto a ti, ¿tú no crees que el gobierno está tirando balones fuera cuando él de alguna manera se hace responsable hasta ayer prácticamente de la educación de los hijos? Y que hoy, que ante este incidente tan delicado como es este hecho que está pasando en Francia, le quiere atribuir esa responsabilidad a los padres. Yo lo que sí te puedo asegurar es que en esas culturas de las que estamos hablando, que son las que mayoritariamente están saliendo en la calle, como el padre a un hijo que no pise el portal de la casa, el portal de la casa no se pisa. Y lo dejo ahí. Es decir, que conozco vamos, y tengo amigos y conocidos y llevo muchos años y sé el respeto que tienen en estas culturas a los mayores, ¿eh? Y he dicho el padre, ¿eh? El No he padre. hablado de la madre, ¿eh? El padre, como el padre diga, hasta aquí hemos llegado, hasta ahí se ha llegado, ni un palmo más. Es decir, que se le ha ido de la mano, que tal, que ahora estaban diciendo también que le iban a exigir la responsabilidad a los padres. Bueno, pues vamos a ver qué responsabilidades se les puede pedir y hasta dónde pueden llegar. ¿Qué van a hacer? ¿Ponerlos de cara a la pared? O sea, ¿qué van a hacer con ellos? No la solución ahora mismo, ya vamos tarde. Y el camino que lleva toda Europa, mira, una anécdota. Y esto es la realidad, es decir, te puede gustar o no, pero es la realidad. Yo conozco una persona, una señora noruega, que quería venirse a vivir a España. Su ilusión era cuando pues venía en verano alguna vez, algunos años, no venía todo, y quería cuando se jubilase ya definitivamente, porque ya estaba en periodo activo de trabajo, ella y la pareja, y querían venirse a España. Bueno, pues no han podido venirse porque ellos contaban con un capital que le iba a proporcionar la vivienda que tenían en un pequeño pueblo de unos 7.000 habitantes, la venta de esa vivienda. Para que te hagas una idea, desde que ellos hacen los proyectos y planifican esa venta hasta en la situación actual en el que han ido a ver el precio de mercado de esa vivienda, se ha devaluado la vivienda en un 70%. Imagínate. Cuando le pregunté por qué se había devaluado la vivienda de esa forma tan brutal, me dijo por los problemas que se generan con un nuevo vecindario que tenemos. Es la realidad. ¿Nos puede gustar? No, no nos gusta, pero es la realidad. Tenemos este problema, Rafael, y te leo algunas notas que he leído en la prensa. Dice, te digo yo, frases, dice, si nadie lo detiene, Europa será musulmana en 3 décadas. Otra, a Europa no le faltan muchas generaciones para convertirse en un continente con un porcentaje muy alto de población musulmana. Quizás llegue al 51%. Y cifras, dicen ellos, que cifras que alcanzarían gracias a la inmigración o al vientre de nuestras mujeres que nos darán la victoria. Sobre este problema, Rafael está comentando algo el partido Vox, alertando de esto. ¿Qué opinas de estas inquietudes? ¿Qué opinas de esta preocupación que tiene la gente con respecto a este crecimiento de la población musulmana en Europa? Población que aparentemente, porque Bueno, estamos comentando, no se está integrando en la cultura occidental. ahora mismo en Francia están en torno al 10% ya de la población total. Y evidentemente, cuando en nuestra forma de pensar y de ser, digamos, occidental, sobre todo en estos últimos 40 años, eh, eh, ha primado el confort, digamos, personal y familiar sobre otras cuestiones, a la hora de constituir una familia, tenemos como resultado esto. Es decir, aquí está claro que se necesita
que se aporte, bueno, pues personas que coticen en la seguridad social, personas que hagan las labores que no hay ahora mismo sustitutos para hacerlas. Los propios nativos hemos bajado nuestra tasa de natalidad y cuando en la época de nuestros padres, pues no era raro encontrarse familias con 4, 5, 6 hijos, ahora es un hecho, vamos, absolutamente extraordinario. Vamos, yo conozco un par de familias nada más de todas las personas que conozco, ¿no? Mi madre, por ejemplo, eran 9 hermanos, ¿no? Ahora nosotros decidimos en algún momento anteponer nuestro confort, el coche, la casa, la tele grande, no sé qué, los viajes, pues anteponerlo a la familia. Antes la familia era lo que digamos, iba a tener la mayor importancia. En las familias que provienen de estas zonas, este criterio todavía se mantiene, es decir, lo que le genera riqueza a la familia y lo que le genera a la familia de alguna forma una garantía de supervivencia Son los es hijos. el número de miembros que la componen. Claro, una familia amplia tiene más posibilidades de poder perdurar en el tiempo y mantenerse, ¿no? La protección de unos a otros. Es muy probable que esto ocurra, es decir, ya digo que en Francia ahora mismo está en el 10%. Nosotros estamos ahora mismo en una ciudad donde probablemente la inmigración esté por en torno del 25%, ¿no? La inmigración real, en torno al 25%. Lo que pasa es que esa inmigración real está compuesta pues, por 25 o 30 nacionalidades, de las cuales hay 4 o 5 predominantes, ¿no? Y digamos, se disipa un poco ahí esta situación. Pero vuelvo a lo mismo, el problema fundamental ya no es el origen, sino el problema probablemente sea una cuestión de religiones, ¿no? A tu juicio, Rafael, ¿cómo resolveríamos este problema en lo inmediato? Yo no me voy a nivel europeo, me voy simplemente a nivel nacional. A tu juicio, ¿cómo se puede resolver este problema en Europa, en España, perdón? Pues no tiene, a corto plazo no tiene absolutamente ninguna solución. Es decir, que tenemos que tener claro a qué modelo de sociedad queremos ir, ¿no? Si queremos desplazarnos hacia un modelo laico, si queremos desplazarnos hacia otros modelos que pueden existir, ¿no? La defensa es fundamental, la defensa de la familia, es fundamental la defensa de la natalidad, y a partir de ahí podríamos ver cómo la curva demográfica puede recibir algún tipo de cambio, ¿no? Si no se hacen esas políticas de protección a la familia y de políticas de protección a la natalidad fundamentalmente, yo lo veo muy complicado. Lo Pero veo si me muy estás hablando de complicado, la defensa de pues la por familia la y necesidad que hay de... me estás hablando, Rafael, de la defensa de la familia y la defensa de la natalidad. Esas son dos características que tiene la población musulmana, defensora de la familia y de la natalidad. Por lo tanto, si defendemos eso, estaríamos agravando más el problema. Digo yo, salvo que nosotros enfoquemos esa problemática también en la familia occidental, que habrá que estimular de alguna manera a que Va, pueda defender a la familia y tener más hijos. evidentemente va en todas las familias, va en todas las familias, no va solamente a una orientación en concreto. Ahora, lo que sí tenemos que ser capaces es de regular y de ayudar en origen. Es decir, entendemos que los flujos migratorios se producen por una serie de necesidades, en algunos de los casos, que no en todos, en algunos de los casos. Hay países en los que están en guerra, hay una miseria absoluta, hay quien viene con intención de volver y hay quien viene con intención de quedarse. Eh, ¿Por qué decía esto? Pues porque hay sitios muy cercanos a nosotros donde no hay riesgo para la vida de nadie. Sí. No hay riesgo para la vida de nadie. Simplemente vienen aquí, pues ¿por qué? Pues muchas veces por los famosos efectos llamadas de las ayudas sociales, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Regularlas bien. ¿Qué hay que hacer? Asumir lo que se pueda asumir, y no más. Y después, por otro lado, que es importante, generar los recursos suficientes para ayudar en origen. Yo pienso que a ninguna chica senegalesa le apetece dejar sus costumbres, su vida, su cultura en Dakar o en cualquier otra ciudad de Senegal y venirse a Totana, a Lama o a Cartagena a vivir, ¿no? Pero si allí no tiene medios de vida, lo va a hacer. Vamos a ver si somos capaces de
devolverle, porque sería devolverle de alguna forma lo que durante siglos se ha Le hemos expoliado, extraído. en concreto a África, devolvérselo en forma de ayuda, pero ayudas bien gestionadas, no ayudas como las que se dan de pronto, que le dan no sé cuántos mil millones a un sátrapa en un país y ese, pues lo primero que hace es comprarse una residencia en París, irse a París temporadas y vivir ahí 8 meses al año, ¿no? No, hay que generar unos recursos suficientes en los países para que puedan estas personas, ya digo, tener condiciones suficientes de vida en ellos y no se produzcan este flujo migratorio, ya digo, que se está produciendo y que se va a seguir produciendo en los próximos años mientras no se tomen medidas. Reforzar las vallas, bueno, ponerle puertas al campo es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Entonces ya digo que yo creo que esto hay que regularlo viendo qué necesidades tenemos. Yo siempre lo he dicho, Totana es un pueblo acogedor, pero Totana tiene una capacidad laboral. Es decir, si aquí podemos tener trabajo para 4.000 personas y hay 8.000, ya sabemos que vamos a tener medio trabajo para cada una de esas 8.000. No vamos a tener un trabajo completo. Y si en vez de 8 hay 12.000, van a poder trabajar en condiciones normales, van a poder trabajar de cada semana un día. Claro. ¿Y qué va a generar eso? Eso genera bolsas de pobreza, marginalidad y problemas sociales importantes, ¿no? Aparte de un esfuerzo económico-social por parte de la ciudadanía. Entonces, también esto proporciona procedimientos de semiesclavitud con algunos inmigrantes, ¿no? Sueldos muy bajos y condiciones irregulares en los alojamientos. En fin, es una situación complejísima, muy compleja. Yo pienso que lo primero que tendríamos que ser capaces de organizar ayudas en origen y a partir de ahí limitar los flujos migratorios en la forma en la que sea posible. Esto va a ser prácticamente imposible en estos momentos, Rafael, tú lo comentabas ahora, pero te pregunto, ¿cómo ves tú la Europa del mañana después de que pase lo de Francia? ¿Cómo ves tú, sí, la Europa del mañana? Te hablo del mañana, te hablo Sí. dentro de 4 meses, ¿eh? No te hablo del mañana dentro de 20 años, dentro de 4 meses, con todo el incidente de Francia, porque eso de alguna manera ha creado como un sentimiento en la población muy fuerte. Yo, lamentablemente, te voy a decir una cosa. Yo estoy procurando que mi hijo tenga una muy buena formación. Ya la tiene en algunos aspectos. Él está en el tema de ingeniería informática, no tiene problemas para desenvolverse en idiomas, en fin, tiene un dominio absoluto de inglés y tal. Y es algo a lo que yo he aspirado desde siempre porque desde hace ya algunos años le he dicho, prepárate para irte. Y esto te lo dice uno que es terriblemente amante de sus tradiciones y de sus Sí. costumbres. Uno que se ha considerado siempre muy de aquí y que me han gustado, ya digo, todo lo relacionado con la cultura. Uno que no ha tenido miedo a la multiculturalidad siempre y cuando haya sido Bien respetuosa con entendida, bien todo, ¿no? entendida. Pero estoy viendo que en estos últimos años no se está dando, en estos últimos 10, 12 años, 14 años tal vez, no se está dando esta situación. Entonces yo lamentablemente y con cierta frecuencia se lo he dicho a mi hijo, digo, mira, yo no sé si voy a llegar o no, si en cualquier momento faltamos tu madre o yo y no tengas ningún prejuicio en irte fuera. Si tenemos alguna cosita, pues intenta hacerlo dinero y con la formación que tiene y la educación que tiene, yo pienso que puede tener abiertas las puertas en algunos países, ¿no? Los procedimientos, además de acceso a esos países, fundamentalmente, pues estoy hablando ahora mismo, como hemos comentado antes, probablemente sea Nueva Zelanda, sea Australia, sea Estados Unidos. El acceso a esos países se puede hacer de una forma relativamente sencilla, teniendo una formación adecuada y, bueno, pues teniendo un medio de vida también Conociendo, adecuado para ello. Rafael, Pero conociendo lo que a está mí viviendo Francia en este me duele instante, el alma. perdón, conociendo lo que está viviendo Francia en este instante, Decía, y tú ya eres miembro de la plataforma, pero desgraciadamente no han entrado en el gobierno, se quedaron en las puertas prácticamente. Si le tuvieras que dar un consejo a Juan Pagán como alcalde de Totana para que enfrentara esta realidad de manera constructiva, ¿qué le dirías a Juan Pagán? Juan, este es yo, el yo, problema. yo no tengo que darle
yo no tengo que darle ni me considero capaz de darle consejos a nadie, Pero conforme uno va haciendo años una menos, sugerencia, porque Rafael. uno se da cuenta de las limitaciones que tiene, ¿no? En primer lugar, en fin, la decisión de la ciudadanía ha sido que no entremos y no hemos entrado en el gobierno municipal. Respecto a Juan, yo creo que Juan es una persona inteligente que tiene las cosas más o menos claras. De hecho, habrás visto que se ha recientemente hecho una propuesta y un, digamos, se ha manifestado la intención por parte del ayuntamiento de una cosa que es importante, que es la regulación del tema de los empadronamientos. Si Fundamental. tú ves, si tú ves los programas electorales, verías que nosotros lo llevamos como una de las cosas fundamentales que había que hacer. Sí. Va a haber en los próximos meses, probablemente, va a haber más medidas que no es que fuesen comunes a muchos programas, pero que nosotros sí las llevábamos. Porque una de las cosas que teníamos en la plataforma eran los pies en el suelo y sabíamos cuáles eran los problemas. Sabemos hacia dónde vamos y si no lo solucionamos en un plazo corto de tiempo, en pocos años, 15, 20 años, vamos a estar en una situación muy mala, muy mala, muy mala. Entonces, esto hay que solucionarlo y hay que solucionarlo con medidas. Precisamente el otro día hablaba también, y me da mucha lástima, de la incorporación de nuevas superficies comerciales, grandes superficies, ¿no? Esto es muy bueno para algunos ciudadanos. No sé si lo sabrás, pero como dato te puedo decir que Totana encabeza los municipios de la región de Murcia en consumo de marcas blancas de estas superficies. Por eso somos un lugar apetecible. Cuando uno está consumiendo de una forma importante en marcas blancas, pues puede hacer un análisis de la situación económica y social que hay, ¿no? Decía que iban a hacer un par de centros nuevos, uno lo Sí. iban a trasladar y otro un nuevo centro comercial, ¿no? Esto destruye, estos centros, si no se regulan, destruyen la economía de la ciudad. La destruyen así. O sea, porque en el momento en que pasemos por una calle y veamos que no tenemos los comercios que tenemos de proximidad, que no tenemos nuestras tiendas, pequeñas tiendas de alimentación, donde nos surtimos. Ahora esto también lo ha suplido mucho la gasolinera, pero no tenemos estas pequeñas tiendas de alimentación, donde no tenemos nuestras tiendas bueno, pues de ropa, nuestras tiendas de calzado, nuestras tiendas de Sí. accesorios de todo tipo, nuestras ferreterías. Y acabamos comprando artículos, en algunos casos, por ejemplo, pues de inferior calidad al que te puedan ofrecer en una ferretería con profesionales o en una tienda donde tienes un calzado de profesionales. Y vemos que lo que es peor, que cada negocio que se está cerrando de estos que, digamos, podemos llamarlos pequeños negocios y tradicionales en nuestra ciudad, se suple en los casos de los que se vuelve a abrir el negocio, se suple por otros que son muchos, en Más grandes. muchísimas de las ocasiones, pues unos negocios pues de, bueno, pues de calzado, de ropa de segunda mano y tal, que no aportan valor añadido, pues vamos a darnos cuenta cuando eso ocurra que la ciudad ha muerto. Rafael, se me acabó el tiempo. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Y bueno, en otra oportunidad seguiremos hablando de este tema, quizá haya tema pasado, quizá tema solucionado y un poco con un poco más de sabiduría para enfrentar los problemas que se avecinan en este siglo XXI, que no van a ser pocos. Muchísimas gracias, Rafael. Sí, no hay que. Muchas gracias a ti y siempre a tu disposición. Ya digo que son cuestiones que son muy sensibles y Sí, que hay gente, vamos, yo tengo la certeza de que habrá quien critique pues, las intervenciones que podamos tener, pero bueno, yo lo que hablo siempre es desde la sinceridad y la experiencia. sin lugar a dudas. Un placer. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado y informado lo comentado por Rafael Ostench y los espero la próxima semana a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.